unos cachondos, vivir empapados. Mierda, ha vuelto a pasarme, ha vuelto a pasar que yo mentiroso. Dijiste que nunca más mentí, mentiroso. 7 y 8 minutos de esta mañana de martes 24 de febrero, en la que yo les recuerdo que si la batería de su coche les falla, no entren en pánico, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. Si no, también les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife. He vuelto a equivocarme, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que una niña de mi zona ha venido a visitarme y entre una cosa y otra ha logrado envenenarme. ¿Qué ha pasado? Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, buenos días a todos. Y Guillermo Uruñuela, muy buenos días. Bueno, yo sabía que iba a pasar esto. Ya. No, pero tienes que apretar el cable. Buenos días. Buenos días, mi niño, ¿cómo estamos? Bien. No, Me oigo, buenos días a todos. yo si no voy ahora. Bueno, creo que ahora sí, ¿no, Guille? Hola, hola. Que perfecto, estupendo. Oye, que tenemos temas que hablar ahora de deportes, de muchas otras cosas, pero la noticia del día es incontestable. Voy a sacar al elefante de la habitación, ¿vale? Y voy a decir lo que todos estamos pensando. Yo la verdad que me alegro de que no haya pasado nada más grave en ese incendio ayer en una nave de Lanzarote Bus, pero el elefante es que, jolín, llevan 2 semanas que no paran, que les han pasado muchas cosas. Coincidencia, entiendo, porque todo parece como accidental, pero lo de ayer creo que nos dio un gran susto a todos, Valentín. Sí. Ay, perdón, que te bajé el... Lo primero que pensamos ayer, yo por lo menos, era que qué mala suerte, ¿no? Tiene la empresa de transporte interurbano de Lanzarote, porque recuerden que el accidente de aquella guagua, que es, vamos... Todos vimos las fotografías en la que, bueno, parece que fue un accidente por un trabajador que estaba, no sé si en tareas de limpieza adentro, y bueno, la guagua en un momento determinado, pues no sé cómo, pero se apretó el acelerador y bueno, y salió despedida, rompió parte del muro, de uno de los muros de la nave, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahora con este nuevo, accidente. La verdad es que la cosa, vamos, es de mala suerte, ¿no? Ahora, para esta empresa, ¿no? Ahora seguimos comentándolo, pero el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Enrique Espinosa, solo tiene 5 minutos para atendernos. Muy buenos días, Enrique. Muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que todos nos quedamos impactadísimos con el voraz incendio ayer en Valterra, en una nave concretamente de guaguas de la empresa Lanzarote Bus. A esta hora, 7 y 11 minutos de esta mañana de martes 24 de febrero, podemos decir que este incendio está totalmente extinguido. Sí, yo a medianoche ya estaba totalmente extinguido, pero bueno, había que hacer una valoración exhausta hora por hora por si acaso algún rescoldo debido a la gran carga térmica que tenía ese incendio. Fue un incendio bastante muy luminoso y una carga térmica enorme. Entonces todos esos parámetros teníamos que controlarlo, pero a medianoche, más antes de medianoche ya estaba controlado. Compañeros, quiero darles la oportunidad para que pregunten ustedes, Valentín. Sí, hola Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Simplemente hacer un primer balance de los daños. No ha habido daños personales, afortunadamente, pero ¿cuáles son los daños materiales? Y si hay algún dato ya que nos pueda decir qué fue exactamente lo que provocó el incendio. Bueno, lo que sabemos nosotros, todo esto pendiente de una investigación, porque está ya la Policía Nacional allí, el competente para hacer la investigación. Perdóname, Enrique, es que se te corta y no te escuchamos bien. No sé si ahora, a ver si te escuchamos mejor. ¿Ahora me oyes mejor? Mejor, sí. Venga. ¿Me oyes ahora? Sí, perfecto. Sí. Mira, entonces, pues lo que sabemos es que una guagua entró, aparcó y salió y empezó a arder, a arder por el tema del motor y le aplicaron una serie de extintores. Le fue imposible porque se dio en combustión. Querían empezar primero de evacuar y sacar todas las guaguas que podían sacar. Sacaron el máximo número de guaguas que tenían, porque allí había muchísimas guaguas, y que sacaron, y de esas no pudieron sacar las 9 guaguas y las 2 furgonetas que quedaron totalmente calcinadas. Y eso fue imposible, pero bueno, dentro de esas hay varias naves. Había otra nave con guagua totalmente nueva, sin matricular, y que
y que esa sí se pudo salvar con el trabajo que hicieron los bomberos desde primera hora de la tarde hasta última hora del día de ayer. Ujú. Al final fue necesario tumbar esa pared para poder salvar, digamos, de alguna manera esas guaguas que eran nuevas. No, por ahora no. Pero ahora que tiene que venir la estructura. Ujú. Uy, es que creo que nos ha puesto en espera. ¿Enrique? No, es que estará recibiendo muchas llamadas, Guillermo. No sé si... Sí, bueno, en primer lugar también agradecer el trabajo de Enrique Espinosa como gerente del consorcio, porque durante la tarde de ayer pues estuvo constantemente informando a los periodistas, con lo cual tiene un valor muy importante para nosotros, para nosotros hacer de transmisores de la información a la población, ¿no? Con lo cual, por adelantado, mi agradecimiento a Enrique, que siempre está pues facilitando los datos oficiales que muchas veces no son fáciles de encontrar. Con respecto al suceso en sí, lo que comentaba Enrique, yo creo que ahora mismo ya con el balance encima de la mesa, que son pues aproximadamente una decena de guaguas las que prácticamente están calcinadas al 100% y 2 furgones, sería saber qué ocurrió, ¿no? Yo a raíz del episodio de la jornada de ayer pues estuve buscando un poco en internet cuáles pueden ser las causas más frecuentes para que una guagua, en este caso, arda, y principalmente lo que referían casi todas las informaciones por un suceso similar que ocurrió en Lanzarote, que ocurrió en Palma de Mallorca, es una falta de mantenimiento. Esas son principalmente las principales consecuencias para que se desate un incendio. No sé si en este caso sería así. Tenemos a Enrique ya al otro lado. Enrique, buenos días de nuevo. Guillermo está planteando... Guillermo, plantéale si quieres directamente la cuestión. Sí, Enrique, ¿qué tal? Buenos días. No, simplemente intentando esclarecer o entender qué ocurrió o por qué se desató este gran incendio, que yo comentaba que ayer leía en internet, ¿no? Y buscaba algunas noticias con unos sucesos similares en otros puntos de la geografía española, por ejemplo en Palma de Mallorca, y El Mundo en su día, por ejemplo, sacaba una publicación y hablaba de falta de mantenimiento, que puede ser una de las principales causas para que se desate un incendio de estas características. No sé si, entiendo que la Policía Nacional está investigando, no sé si se sabe por qué se inició este gran incendio. No, se inició en el motor, sí, empezó a arder, estaba parada y empezó a arder. Algo ha pasado en el motor, que entró en combustión, intentaron apagarlo con 2 combustibles, porque ya con todo eso, pues ya decidieron por sentido común sacar todo lo que podían sacar, y lo que hicieron, y sacar a todo el personal fuera, y después ya dejar paso a los profesionales. Ahora mismo la investigación con las guaguas calcinadas actualmente va a ser complicado, pero yo pienso que sí, también puede haber algo de eso, de falta de mantenimiento, algo tiene que haber pasado. No era una guagua nueva, no era una guagua eléctrica, híbrida, esa que estamos hablando, sino que entran en combustión por sí solas, en una guagua esa de normal, y no lo sé, y la verdad es que se ha va un poco de mala suerte con esta empresa en los últimos meses, con varios incidentes que han recalcado la misma empresa, y realmente ahora mismo por lo que tienen que es eso, ahora mismo es la estructura para poder sacar todas esas guaguas que están sin matricular y intentar estar por la puerta si las estructuras no. Enrique, perdona. Sí, si la estructura no deja sacarla, y si no rompen la pared, sí es la mejor opción. Enrique, es que igual nos cuesta un poquito entender porque se entrecorta un pelín, pero sí te quería preguntar, porque la gente tiene que saber que creo que se corrió un gran riesgo por el lugar en el que se declaró ese incendio, con una estación de servicio muy próxima, también el propio centro de salud, pero quizá la estación de servicio estaba más cerca. Hablo de una gasolinera. Quiero decir que se evitó algo que podría haber sido gigante, y aún así las dimensiones de este incendio no sé dónde las encuadran ustedes, y entre los peores incendios que hemos tenido. Sí, tuvimos también otro diagrama, sí, estos incendios, encima con cosas de combustión que son peligrosas, como una zona industrial, pues con muchos servicios, con una estación de servicio también, lo que estoy diciendo, una gasolinera. Pues bueno, tenemos un protocolo establecido, automáticamente cortamos la luz de todas las naves colindantes, empezamos a tirar, pusimos camiones en todas esas naves para que no se pasara, porque lo más importante es que no se pase a la otra nave, y otra línea directamente, pues a atacar directamente al incendio. Pues la verdad que tuvimos suerte en ese sentido de que pudimos contenerlo solo en esa nave,
y dentro de esa nave también tiene varias naves. Logramos que no pasase a las otras naves, que también había mucha más guagua y sobre todo nuevas y sin matricular. Enrique, quería preguntarte también cómo ha quedado la nave en sí en cuestión, lo que es el inmueble, en cuanto a daños estructurales. ¿Ahora mismo hay riesgo de derrumbe o la nave está estable? Pues eso es lo que tenemos esta mañana saber, es decir, la zona donde estaban las guaguas que se quemaron se desplomó, es decir, toda la estructura se ha desplomado sobre la guagua, lo que es la altura del techo se ha puesto a la altura de la guagua, de la guagua, y eso es lo que hay que mirar hoy. El problema que tenemos es eso, parece que la parte frontal está bastante bien, y yo creo que lo que tenemos ahora es que a primera hora de la mañana viene el técnico de estructura y junto con los bomberos y se valorará y se harán las oportunas correcciones para poder sacar esas guaguas, sobre todo esas guaguas sin matricular, y después que se hagan los trabajos pertinentes para poder restablecer con normalidad esa nave. Enrique, la gasolinera es la Pecan, ¿no? Interpreto, ¿no? ¿Qué distancia hay? Sí, que ahora BP. Sí, BP, ¿verdad? Ahora es BP, sí. ¿Qué distancia había? ¿Llegó a ser preocupante, digamos, que el fuego se extendiera y llegase a la gasolinera? Sí, porque estaba pegada a otra nave y la nave, desde la BP estamos tirando agua a esa nave. ¿Sabes? Digo, podíamos tirar agua a esa nave, hicimos una línea de trabajo de esa y de la que está detrás, que también es de la misma empresa, desde la BP, pues de ahí tirábamos agua hacia la nave donde estaba ocurriendo el incendio, es decir, estaba totalmente pegada unas a otras, lo que es una parte de la nave colapsó, la que va hacia el Chacón, hay como una especie de pasillo, pues antes de llegar al Chacón, pues ese trozo colapsó y también cayó directamente, pero bueno, no revistió el problema de que no pasara la nave Chacón, que también ya lo teníamos controlado, pero bueno, son muchísimas horas de trabajo, muchísimos litros de agua que tuvimos que emplear y muchísimos bomberos que tuvimos que traer hasta de la calle para poder sofocar este incendio y llevarlo, a daños materiales y que quedara en eso y solo en esa nave. Y Enrique, ¿cómo quedó justo pegado a la nave de Lanzarote hay un restaurante, una pequeña taberna, cafetería de la estación, creo que se llama? ¿Cómo quedó la cafetería? No, bien, quedó bien. Además, allí al lado, es que quedó más en la parte del fondo que en la parte delantera donde tú ves la cafetería. Entonces, la parte de esa, lo que sí hemos evacuado, había humo y automáticamente pues evacuamos a todo el mundo y después ya ventilamos. Y hoy eso, por necesidad, les dijimos que no abrieran hoy hasta que podemos valorar todo el daño estructural, que es lo más importante ahora que queremos. Si el incendio las personas están a salvo, el incendio ya está extinguido, y ahora vamos al siguiente paso, que es ver el daño estructural. Ayer era por la noche, con luces, no teníamos una visión bastante clara, y hoy a primera hora pues la podemos tener. Enrique, antes de terminar, ayer se comentó en algún momento, por cierto, enhorabuena y gracias por toda la información que nos trasladan siempre, y rigurosa, y es un trabajo que la gente no sabe, pero que yo quiero poner en valor, pero sí que se comentó en algún momento en ese tránsito de información que había una calidad del aire incierta. Yo quiero esto que lo comentemos porque a lo mejor hay gente que evidentemente había una columna de humo, pero es que ayer era un día de mucha calima. Entonces, al final, esto de las condiciones de la calidad del aire no es que se viera afectado per se por este incidente, ¿o sí? No, yo pienso que no. Yo pienso que era en altura, además subía en altura y son otros parámetros. Lo que es la PM10, que son las partículas, esas son de la calima. Es decir, de tantos días de calima, pues ya lo que son lo que es la calima, pues la que yo creo que él estaba incidiendo, que a lo mejor, porque el centro, donde tenemos los aparatos, está en la ciudad deportiva de Lanzarote, pero están en superficie, no están en altura. Entonces, no lo sé, tengo que valorar eso, no, pero yo creo que da más por la calima que por el tema de lo que es la columna de humo, que fue en altura, no fue en superficie. Además, son otros parámetros, CO2, nitrógeno. ¿Sabes? Digo que lo que están saliendo de esos aires humeantes, si te da directamente, nosotros para poder entrar necesitamos aire, pero bueno, a las 2 horas ya no usábamos aire porque ya había aire limpio y pudimos trabajar sin aire casi a las 9, a las 10 de la noche estamos trabajando sin aire dentro de la nave. Y seguía extremadamente desfavorable en la isla de Lanzarote, sobre todo en el punto de Arrecife, que es donde tenemos la estación de calidad de aire. Es decir, yo creo que se vinieron los dos factores, a lo mejor un poco puede haber dado
pero en las partículas PM10, que son las extremadamente desfavorables, lo arraigo más y lo conecto más al tema de la calima, que ya llevábamos 2 días directamente de calima y que hoy desaparece. Ya empieza a desaparecer y se empieza ahí. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días. Pues compañeros, eso es lo que hay. No sé si quieren comentar algo más sobre este asunto. Siempre la verdad que fue impresionante, ¿no? De hecho, yo en la tarde de ayer me encontraba en Puerto del Carmen y desde Puerto del Carmen se divisaba el humo, ¿no? La cortina de humo, de un incendio devastador. Yo es el más potente que recuerdo de la última década, sin duda. Y justo a raíz y a colación del otro suceso que se produjo en las mismas instalaciones, cuando fui a cubrir la noticia el día siguiente, después del accidente de hace 15 días, pues estaba hablando con gente de la empresa, ¿no? Y bueno, una persona cercana me comentaba porque le pregunté cuánto costaba una guagua, más o menos de esas características. Y me decía que en torno, bueno, dependiendo del modelo, si era más nueva o menos nueva, pero para que la gente más o menos lo entienda, está en torno a los 200 o 300.000 euros cada guagua. Estamos hablando que se han perdido 10, pues es un valor aproximado de 3 millones de euros en guaguas lo que se ha calcinado en la jornada de ayer. Y la verdad que es un varapalo para la empresa, que en 15 días, pues primero sufre un altercado, un accidente por un fallo humano, presuntamente, pues yo creo que de unas singularidades poco habituales, ¿no? Un accidente donde una guagua acaba empotrada con un muro que por suerte no reportó ningún tipo de daño humano, y en este caso también una gran fortuna que en este incendio descomunal pues no se haya producido ninguna víctima y tampoco a priori ninguna persona haya salido herida de gravedad. Y, hombre, yo le pregunté por el tema de la gasolinera, porque efectivamente, es decir, el Lanzarote Bus está en la entrada de la cochera, está en la calle Velacho, que es donde está también el Chacón, donde está la cafetería de la estación, pero esa nave es enorme. Claro, es que la parte posterior sí que claro, toca con y es la parte posterior. Sí. Y entonces, claro, desde la nave de la gasolinera, los bomberos en la parte alta estaban echando agua al fuego. Y claro, a lo mejor hay una distancia considerable, pero por ejemplo las mangueras llegaban hasta el fuego desde la propia gasolinera. Y ese era fundamentalmente el peligro, y la actuación de los bomberos ha sido excepcional desde mi punto de vista. Fueron a apagar el fuego y a prevenir, digamos, que se extendiese a otras naves, con lo cual chapó en ese sentido. Y después reiterar la mala suerte de la empresa, y si encima los datos que ha dado ahora Guillermo de lo que pueden costar la guagua y lo que puede ser la pérdida, la verdad es que es lamentable. Además tenemos en cuenta una cosa, tenemos dentro de poco saldrá el concurso para el transporte interurbano, y Lanzarote Bus es una de las empresas que podrían claro, y además que tendrían muchas posibilidades, porque ha adquirido nuevas guaguas, ya conoce digamos los trayectos, etcétera, etcétera. Ha hecho un esfuerzo económico importantísimo, y yo no sé hasta qué punto esto es un varapalo importante de cara a hacer contrato. Ojalá que no, sobre todo, y que pueda asumir, digamos, estas cuestiones. Yo supongo que aquí habrá que ver todo el tema de los seguros, etcétera, etcétera, pero sí que ha sido un palo gordo, y afortunadamente que no ha habido ninguna víctima en este incendio, ¿no? Sí, que sí. es una pasada. Aún así, más o menos la flota de Lanzarote Bus es una flota muy, muy, muy amplia. Es una empresa muy potente, muy grande. Porque esto además eran guaguas no del transporte discrecional, sino era el transporte de guaguas turísticas. O sea, a ver, sí, que ese es el discrecional, ¿no? No era interurbano. No era interurbano, exactamente, eso es lo que quería decir. Era discrecional, que eran guaguas turísticas o guaguas que también se utilizan para el transporte escolar. Y las que no se vieron afectadas fueron las que estaban sin matricular, que supongo que son las nuevas que han adquirido también y menos mal que las tienen, quiero decir, para sustituir provisionalmente mientras... Creo que en total, más o menos, guagua arriba o abajo, creo que tiene en torno a 120 guaguas Lanzarote Bus. O sea, que es una empresa. Fíjate que los datos son que sacaron como 20 y pico de la nave y que no se quemaron. Lógicamente se quemaron 9 más las 2 furgonetas,
más la que estaba sin matricular. Sí. O sea, imagínate toda esa guagua, cómo debe ser el tamaño de Es que de la nave. Había como Pero 30 de todas maneras, una guaguas. empresa, de todas formas, una empresa de estas características, yo entiendo los datos que están poniendo sobre la mesa, me parecen súper relevantes, y lo que dice Guillermo, dice, no, tiene una flota de aproximadamente unas 120 guaguas, ya, pero una empresa cuando hace su presupuesto anual, sus cuentas anuales, evidentemente entiendo que cuenta con gastos de taller, de no sé qué, incluso de imprevistos, pero tantos imprevistos en tan poco tiempo. O sea, con esto no quiero minimizar. Sí. Que, bueno, como tienen 120, pues no pasa nada. Pues quiero decir, bueno, simplemente un dato a nivel contexto, ¿no? Para entender un poco también la potencia que tiene esta empresa y la capacidad. Y lo que comentaba Valentín y explicaba Enrique, cuando iba leyendo las informaciones por la tarde que se iban sucediendo a lo largo de los minutos, claro, a mí no me daba peligrosidad que el fuego pudiese llegar a la BP de Valterra, porque me parecía que estaba relativamente lejos. Pero ¿qué ocurre? Que es verdad que la parte delantera podemos decir que está a una distancia igual de 400 metros, de medio kilómetro, una distancia prudencial, pero claro, es que la nave es enorme. Estaba mirando ahora sobre el plano, la parte, vamos a decir, posterior de la nave está colindante con la gasolinera, es decir, la fachada posterior de la nave es la pared que lo separa de la BP. Y fíjate, en la información que ha pasado ahora de último, Enrique, a través del chat de emergencia, habla de que una de las cosas que hicieron fue poner los drones para ver desde el aire un poco el alcance. Y ahí fue cuando deciden que hay que, de alguna forma, controlar el frente de atrás, el que estaba más cercano a la gasolinera, ¿no? O sea, la verdad, lamentarlo por la empresa, porque y desde luego, o sea, yo creo que es una empresa muy solvente y, por ejemplo, con la flota que tienen, que ponían los datos, pues seguro que pueden resolver esta contingencia a nivel de que no se dé cuenta el usuario. Es decir, que el usuario no note nada, pero que para la empresa es un tema. Pero yo creo que hay, porque es que ayer lo primero que me decía, la gente me empezó a preguntar, yo estaba yendo a clase, digo, mira, perdona, están mis compañeros de guardia, yo no estoy, digo, y no sé muy bien lo que ha ocurrido. Y dice, no, es que y me decían, ¿no? Como un poco de desconfianza. Yo no creo tanto en las coincidencias, tanta coincidencia, pero yo creo que sí, que estos hechos hay que investigarlos de forma aislada, de forma separada. El dato que ha dado Enrique también es importante, es decir, el incendio se produce en la última guagua que llega, que es una guagua que habrá estado rodando prácticamente todo el día o toda la mañana, pues esto fue por la tarde, y llega a la cochera, aparca y tiene el motor que a lo mejor está muy recalentado, y a partir de ahí es donde se produce, no sé, algún tipo de cortocircuito o lo que fuese, que es la que provoca el incendio, que después se traslada el resto de las viviendas, probablemente de la guagua. Probablemente sea eso, ¿no? Es decir, un recalentón del motor que aún estando apagado podía haber provocado algún cortocircuito de alguna forma, no sé. De todas maneras, yo lo que quería saber, y ya lo ha descartado Enrique, era si tenía algún tipo de motor híbrido o eléctrico, porque sí que es cierto que puede llegar a ocurrir, pero precisamente ayer hablaba yo con Enrique sobre el suceso que ocurrió en San Bartolomé, que sacamos en Lancelot Televisión, ese incendio de un vehículo que era un coche híbrido, ¿no? Que se había recalentado una de las baterías. En coches eléctricos o híbridos puede ocurrir que una batería pues tenga un estrés térmico y que prenda sola, que combustione sola. En coches de gasolina o de diésel puede ocurrir, pero es poco habitual que una guagua, un coche, esté estacionado y aunque el motor esté caliente, es complicado que prenda. Por eso te digo que tiene que haber algo más, no sé el qué, que haya provocado este incendio, porque no suele ser habitual que un coche de gasolina de repente prenda, porque sí. Bueno, eso estará en la parte de la investigación. Vamos a continuar avanzando con más temas. En este caso me voy a saludar al director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Disculpe que estamos un poco revolucionados aquí con un incendio tremendo que hemos tenido de guaguas. No sé si lo ha visto. Lo he visto las noticias, sí. Lo siento mucho. Que la verdad que la empresa esta ya ha tenido varios incidentes, un poco, pues bueno, a ver cómo se recupera. Bueno, nosotros le llamamos porque hay muchos asuntos sobre la mesa. Seguro que tenemos ocasión de hablar también de esa ley de vivienda vacacional, pero leía hace unos días que el Gobierno de Canarias plantea anunciar próximamente un nuevo reglamento para caravanas y autocaravanas que llegaría en un par de meses. Entiendo que esto es aparte de la ley que regula la gestión de la vivienda vacacional, ¿no?
Sí, sí, son cuestiones absolutamente independientes y lo que hemos dicho es que esperemos que esté en vigor en abril o mayo, es decir, ese proceso se inició hace 1 año y medio y está pendiente de culminarse, es decir, en abril o mayo entraría en vigor ese reglamento de establecimientos de alojamiento turístico al aire libre, sí. Son dos cuestiones totalmente diferentes. ¿Y qué nos puede contar sobre este nuevo reglamento? Porque claro, la gente estará pensando, yo tengo una caravana, o sea, ¿hasta qué punto, qué viene a ordenar este nuevo reglamento? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que este reglamento se sometió a consultas, se sometió a información pública, se ha consensuado mucho con las asociaciones, sobre todo de autocaravanistas, también de campistas, y lo que hace, y le pediría a la ciudadanía que se fijase en ello, es regular los establecimientos de alojamiento turístico al aire libre. Y entonces hay diferentes modalidades. Regula lo que la gente conoce tradicionalmente como camping, pero también las zonas de recepción de autocaravanas, otras que son simplemente áreas de pernocta de autocaravanas. Y bueno, si la gente recuerda que tenemos una ley de turismo del año 1995, que cumplirá este año 31 años, lo que es increíble que en 31 años nunca se había regulado en Canarias este tipo de establecimientos. Entonces, lo primero es que ahora sí va a haber seguridad jurídica para saber qué es un camping, qué es un área de pernocta de autocaravanas, qué es un área de acampada de autocaravanas. Segundo, los ayuntamientos podrán promover este tipo de instalaciones para poner orden en el actual caos que hay en las islas. Tercero, los emprendedores privados podrán tener iniciativas con seguridad jurídica para este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son actividades rentables, son actividades que también tienen una demanda, que es necesario atender, y a partir de ahí, sobre todo, se pone orden, se pone seguridad jurídica y, lo más importante, hay un periodo transitorio de un máximo de 5 años, se terminará lo que se denomina la acampada libre, por usar un término políticamente muy correcto, que es lo que ha sucedido hasta ahora, es decir, la dispersión de esa actividad a lo largo del territorio. Las propias asociaciones autocaravanistas así lo reclamaban, lo que querían precisamente era orden, rigor jurídico, respeto territorial, y eso es lo que va a cambiar fundamentalmente cuando entre en vigor este reglamento. Le habla Guillermo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, Guillermo Nuñuela. Buenos días, Guillermo. Le quería preguntar si a día de hoy, a efectos jurídicos, por así decirlo, una autocaravana, para que también la gente tenga un poco de información, una autocaravana y una furgoneta camperizada, estas que están muy de moda, sobre todo en gente que le gusta la playa y le gusta el surf y bueno, acampar o dormir en la furgoneta, a efectos legales, una autocaravana y una furgoneta de estas, entendí, camperizadas, ¿es lo mismo? Y dos, por ejemplo, uno a día de hoy puede coger una furgoneta y pernoctar, por ejemplo, aparcado cerca de la playa, ¿o eso es ilegal a día de hoy? Vale. La primera pregunta está muy bien planteada, igual que la segunda, pero sobre todo la primera. Este reglamento, una de las cosas que hace precisamente en su artículo 3 es recoger las definiciones, porque mucha gente habla y dice, no, es que esta. Y en esas definiciones figura diferente lo que es una autocaravana y un camper. Para que la gente lo pueda ver, autocaravana es un vehículo que se construye con un propósito especial, conforme a una definición que está en el Reglamento General de Vehículos, que es el Real Decreto 2822/1998. Y el camper es un furgón o furgoneta, conforme a la definición que está también en ese Real Decreto. Son cosas totalmente diferentes, pero que pueden coincidir en la finalidad, ¿vale? Y lo segundo que planteaba es la cuestión de pernoctar, que es muy polémica, ¿vale? Es diferente pernoctar que estacionar. Y una de las novedades que tiene este reglamento está en su artículo 86. La gente puede consultar este texto, el que salió en Información Pública, en el portal de Transparencia, Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Y entonces lo que se viene a decir ahí, oiga, mire, se terminó la acampada libre. Y una de las cosas que se regula y se explica es la diferencia entre acampar y pernoctar. Entonces, se dice que se considera que no está acampada aquella autocaravana o vehículo similar que está parado o estacionado en zonas autorizadas de las vías públicas urbanas o interurbanas. Entonces, lo primero, tiene que estar aparcado en una vía pública. Es decir, si está campo a través, no lo permite la norma, primero.
Segundo, tiene que estar estacionado de acuerdo con la normativa de tráfico y circulación de vehículos o las ordenanzas municipales, es decir, los ayuntamientos pueden restringir incluso el estacionamiento de este tipo de vehículos, por ejemplo, porque dado sus dimensiones, pues a lo mejor ocupan 2 o 3 plazas de aparcamiento y dice, oye, pues reservo unas cuantas para esto, pero tengo que ordenar. Y lo más importante es que no supere o amplíe su perímetro mediante la transformación o despliegue de elementos de aquella que se sustente sobre sus ruedas sin usar calzos y no vierta sustancias ni residuos a la vía. Es decir, tú puedes aparcar, estacionar tu autocaravana igual que cualquier otro vehículo. Sí, por supuesto. ¿Y podrías llegar a dormir dentro sin proyectarte al exterior, sin sacar toldos, sin nada? Podrías llegar a hacer. Pero lo que nunca puedes hacer es acampar. ¿Vale? Lo que entiendo, Miguel Ángel, porque eso sí que se comentó, es que, por ejemplo, tú no puedes tener la furgoneta y para que la gente también lo comprenda, por ejemplo, desplegar un toldo y abarcar un espacio que está fuera de la furgoneta. Expresamente prohibido. Es más, si la ventana es de estas abatibles que se abre hacia el exterior, no la que sube y baja como cualquier coche, no puedes ni siquiera abrir esa ventana. Podrás abrir la del techo. Pero si estás estacionado, si estás aparcado, por eso es una definición muy técnica tomada de tráfico, no puedes proyectarte al exterior. No, lo voy a decir coloquialmente, pero es un ejemplo, no es real. No puedes ni siquiera sacar los codos por la ventanilla. Para que si estás estacionado, porque vino un vehículo y te lo lleva, ¿no? Valentín. Sí, buenos días, señor Rodríguez. Vamos a ver, por seguir con el tema, pues imagino que hay mucha gente que está pendiente de esta ley, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo una autocaravana y me voy a Famara, ¿no? Y dejo la autocaravana ahí en la aparcada como cualquier otro coche, pero ahí hago vida en la vía pública, exacto, pero ahí no acampado, pero ahí hago vida dentro de la furgoneta, quiero decir, no saco toldos ni nada, pero yo cojo, me ducho dentro porque tengo una ducha, ahí frío las papas y el huevo y después me voy a dar un bañito a Famara. ¿Eso lo puedo hacer? En principio, si es puntualmente, no proyectas al exterior, podrás permanecer estacionado, que no acampado, pues un día, 2 días, lo que te permitan las ordenanzas municipales. Claro, todo depende de, en este caso, de los ayuntamientos, de lo que regulen, ¿no? En torno a zonas de acampada. Porque, por ejemplo, en Lanzarote ahora, señor Rodríguez, solo tenemos una zona de camping, que es la de Papagayo. Y después no hay regulado absolutamente nada en torno a zonas de acampada ni de zonas de estacionamiento para este tipo de claro, ese era el problema. La intención de este reglamento, precisamente, y por eso ese periodo transitorio, es que eso se tiene que terminar en todas las islas y en prácticamente todos los municipios. Tendrá que haber zonas habilitadas, unas con la finalidad de acampar y otras, que es una de las novedades de esta ley que imita lo que han hecho otras comunidades autónomas, áreas de pernota de autocaravanas. El ejemplo que has puesto es el siguiente. La gente que viaja mucho por la península o por Europa lo verá. Oye, yo voy en tránsito con mi autocaravana y voy a parar en la ciudad X. Bueno, pues ahí me facilita un área de pernota, que es que yo llego, aparco, estaciono, como decías, me ducho, cocino, incluso ahí en algunas te permiten pues sacar las mesas en la silla, pero a las 48, 72 horas, que va a ser el máximo, me voy. Ya. Eso es lo que hay que procurar. Tiene un tiempo hacer límite, en todos los... Claro. Efectivamente, eso es un área de pernota. Diferente es lo que se plantea en muchas de las islas, que es diferente. No, yo llego y voy a estar. Yo pongo siempre el ejemplo de Cotillo, en mi querida Fuerteventura. Voy a estar desde marzo hasta septiembre. Mi niño, eso tendrá usted que hacerlo dentro de una zona de acampada de autocaravanas. No campo a través o no fuera de la vía pública o no donde se me ha ocurrido. Esa va a ser la gran diferencia. Yo sí le quería preguntar, es que me está llegando aquí una pregunta, pero esta tiene que ver y no le sorprenderá. Es que me imagino que los próximos meses harán miles. Claro. No, y sobre este tema también, pero yo me voy a volver a la normativa de vivienda vacacional. No le va a sorprender nada esta pregunta, pero se la tengo que hacer, porque mucha gente que tiene vivienda vacacional pues está a la espera de esa enmienda, digamos, a la ley vacacional que dé un plazo para obtener la actividad clasificada. No sé si se sabe cuándo se va a aprobar esa prórroga o si tiene alguna estimación. Yo sé que acaba de estar en Fuerteventura justamente explicando algunos asuntos referentes a esta ley ya en vigor.
¿vale? En su día se quedó sobre la mesa porque no se admitió su tramitación, efectivamente, una enmienda a la ley que plantea un periodo de 1 año para legalización de las viviendas vacacionales que ya estaban implantadas conforme a la norma del 2015 en materia de actividades clasificadas. Es decir, el contenido de esa enmienda es, oiga, usted tenía irregularmente en materia de actividades clasificadas su vivienda vacacional, le vamos a dar 1 año para poder legalizarla. La idea que tienen los grupos parlamentarios es colgarla de la modificación de la ley del suelo. ¿Cuándo saldrá esa ley del suelo? Pues va lenta, en los próximos meses. No sabría decirle cuándo. ¿Se barajan otro tipo de alternativas? Decreto ley, ya le digo que no, pero es posible que se pueda colgar en otro instrumento normativo. La idea de los grupos parlamentarios, y en este caso coincide con la del Gobierno, es efectivamente dar esa posibilidad de legalización. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Porque es masiva la situación de esa gente que está en situación irregular, y segundo, porque fue también masivo el comportamiento no correcto con la normativa vigente por parte de muchos ayuntamientos, es decir, no le facilitaban al ciudadano el cumplimiento de esa normativa. Buscaremos el instrumento para que salga cuanto antes, pero a día de hoy los grupos parlamentarios la han vinculado a la modificación de la ley del suelo y desde luego en este mes no saldrá, en el siguiente probablemente tampoco, está ahí pendiente. Eso sí que no depende de nosotros, depende a día de hoy del Parlamento. Comprendo que no me puede dar una fecha fija porque efectivamente depende de otras instancias, pero no sé si me puede decir si antes de final de año, antes de verano, eso podríamos aventurarlo. Desde luego, antes de final de año, sin duda, y el objetivo es que estuviese antes de verano. Es decir, no tiene sentido que le hayamos dicho a los ayuntamientos, oiga, usted en 8 meses prepare su plan de inspección, y no hayamos resuelto antes si efectivamente se les da el plazo de 1 año de legalización. El objetivo es que esté cuanto antes mejor. ¿Y desde luego antes de verano, sin duda. ¿Y cuándo empiezan los ayuntamientos con ese plan de inspección? Y lo digo porque sé que acaba de estar en Fuerteventura, como decía antes, precisamente creo que para reunirse con los ayuntamientos y explicarles, porque los ayuntamientos son los que se han visto un poco en plan, ellos tienen que aplicar esta ley. Entonces, no sé si en Lanzarote lo ha visitado los ayuntamientos, se ha reunido, tiene previsto algún encuentro próximo. Pues he estado en Tenerife, he estado con Los Realejos, con Los Orotava, con Puerto de la Cruz, con el Ayuntamiento de Santa Cruz, he estado en Fuerteventura. A Lanzarote ya había ido antes, en Teguise, en San Bartolomé, iremos por todos los ayuntamientos. Pues tengo que decirle 2, 3 cosas muy sencillas. Primero, una satisfacción enorme, porque sin excepción, todas las oficinas técnicas de los ayuntamientos donde hemos estado tienen clarísimo qué es lo que deben hacer, es decir, tienen clara la ley de actividades clasificadas, tienen claro cuáles son los requisitos a cumplir, tienen claro cuáles son sus tareas, que son 3 diferentes: comprobación, control e inspección, y la comprobación es básicamente documental, revisar efectivamente la memoria técnica que aporte el interesado. La inspección será puntual según los planes, es decir, no se trata de salir a la calle y visitar todas las viviendas. Eso no se plantea la Ley 7 de 2011. Oiga, fijaré prioridades. Oiga, pues la prioridad a lo mejor son las que están en edificaciones colectivas y me preocupa menos las que están en edificaciones unifamiliares aisladas y están ya trabajando en esos planes de inspección en elaborarlo. Por ejemplo, en Fuerteventura se reunieron todos los ayuntamientos conjuntamente y se les dijo, hombre, colaborando entre vosotros, en vez de 6 planes de inspección, os podemos ayudar a elaborar un plan tipo, os ponéis de acuerdo, pues estupendo. Y eso va a ser el planteamiento en casi todas las islas. En Gran Canaria y en Tenerife será más difícil por el número de municipios, pero nuestro planteamiento. Y la idea es ir por los 88 ayuntamientos canarios. Están trabajando y la verdad que las reuniones están siendo muy, pero que muy gratificantes. Valentín. Sí, señor Rodríguez, se están dando algunas cifras en torno, en relación al año pasado, al 2025, de la oferta de alquiler vacacional que ha dejado.
digamos, de estar en ese mercado. Nosotros hemos estado aquí hablando de cuáles podrían ser las causas, que si el registro único a nivel estatal, el hecho de que se vaya a poner, por ejemplo, aplicar la ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias, e incluso que sean viviendas que nunca han estado operativas, que han tenido a lo mejor la declaración responsable, pero nunca han estado operativas. Entonces, mi doble pregunta es esa. ¿Qué reflexión hace o qué datos tienen la Consejería de Turismo, el Gobierno de Canarias sobre esto? Y si tiene datos de que efectivamente eso se ha producido así, a cuántas viviendas afectaría, etcétera, ¿no? Vale. Lo primero hay que hablar efectivamente de los datos. Los que suelen salir en la prensa y los que difunde fundamentalmente el Gobierno de España son datos vinculados a las estadísticas experimentales del Instituto Nacional de Estadística. Son datos, para que la gente nos entienda, de anuncios publicados en plataformas. Y esos se han reducido de manera significativa. Ahora veremos por qué. Y otra cosa son los datos de las viviendas inscritas en el Registro General Turístico, es decir, aquellos que, como bien dice, oye, yo por si acaso, o porque efectivamente lo voy a hacer, me inscribo, presento mi declaración responsable y tengo en principio mi habilitación para ejercer la actividad. Y esos datos difieren mucho. En el Registro General Turístico teníamos aproximadamente unas 75.000 y publicitadas en plataformas en Canarias unas 47, 48.000. Vale. En el Registro General Turístico, desde que entró en vigor la ley, se han dado de baja voluntariamente, creo recordar que 480. Y se han dado de baja voluntariamente. No se ha expulsado a nadie, no se ha exterminado a nadie, no se ha extinguido a nadie, proclamas que decían algunos por ahí. Entonces, es gente que, pues a lo mejor dice, oye, pues no me interesa, me había apuntado porque sí o porque las razones que sean. Entonces, ahí es muy reducido. En cambio, en las plataformas la reducción es significativa por varias razones. La primera, porque el Gobierno de Canarias, igual que otros gobiernos autonómicos, llegaron a acuerdos con las plataformas, porque las plataformas saben también que el marco normativo ha cambiado y va a cambiar más y necesitan recuperar reputación. Y entonces han eliminado las plataformas muchos anuncios que eran manifiestamente irregulares, ahí bajaron los anuncios muchísimo, y efectivamente, como bien apunta, el Registro Único de Arrendamientos promovido por el Gobierno de España, ahí sí que se han producido muchas bajas. ¿Por qué? Porque hay un conflicto que mantenemos varias comunidades autónomas con el Gobierno de España, porque creemos que se han excedido. Por ejemplo, para obtener ese número de registro de arrendamiento, exigen que se inscriba la vivienda en el registro de la propiedad. Mire, usted no puede usar ese reglamento para algo que está reservado a norma con rango de ley, que está en la ley hipotecaria. Entonces, mucha gente se ha visto privada de la posibilidad de anunciarse simplemente porque no estaba su vivienda inscrita en el registro de la propiedad. Otros porque no han cumplimentado a tiempo los requerimientos del registro de la propiedad. Otros porque no le coincide, por ejemplo, catastro y registro de la propiedad. Y ahí sí que han desaparecido miles de viviendas. Y el 2 de marzo, que está ahí, es posible que desaparezcan muchos más. ¿Por qué? Porque se exige presentar anualmente en ese registro único de arrendamientos del Ministerio de Vivienda que se presente en el registro de la propiedad el depósito de cuántos contratos de arrendamiento, turísticos o no turísticos, has hecho el año anterior. Y mucha gente no tiene capacidad. Le doy un dato para no extenderme mucho. En la reunión que mantuvimos en la conferencia sectorial de turismo con el ministro, la secretaria de Estado, la subsecretaria de Vivienda, de aproximadamente, abro siempre cifras gruesas redondas, unas 450.000 viviendas que en España tienen número de registro de arrendamiento, solo habían depositado los contratos 27.000. Le dijimos, esto no va bien. Esto quiere decir que eso en una semana, la primera semana. Si hacemos una regla de 3, quiere decir que seguramente el 2 de marzo son muchas las personas que no habrán llegado a tiempo para depositar esa información y la norma lo que prevé es la baja automática en el número de registro de arrendamiento. Entonces ahí es posible que haya un mes, mes y medio, 2 meses hasta que lo solventen, que se presente una situación que no va a ser real. ¿Han desaparecido como viviendas de uso turístico decenas de miles? No. Van a seguir operando. Siguen siendo legales. La única diferencia es que no van a poder anunciarse en plataformas. En el Booking, en el Airbnb, en Expedia. Tal. Entonces, no se genera información veraz hacia la ciudadanía.
Ese es el problema. No sé si me he liado mucho. No, pero, no, se ha explicado perfecto y le agradezco que se anticipe a ese día, a ese 2 de marzo, porque así sabemos cuando veamos los datos qué es lo que ocurre realmente, qué es lo que está pasando. Claro, cuando ustedes vean, han desaparecido X miles, porque hablaremos seguramente de decenas de miles, de viviendas de uso turístico retornarán. Con todo el respeto, con todo el cariño, no es verdad. Desaparecerá el anuncio, pero la vivienda sigue siendo legal. Y es por esa cuestión puntual del depósito de esa información. Pues con eso me voy a quedar agradeciéndole enormemente que haya estado con nosotros Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Muchas gracias, buen día. A ustedes, encantado. Saludos. Buen día para todos. Gracias. Saludos a todos. Bueno, me voy a ir con la crónica deportiva, con información del deporte. Voy a comentar primero una mala y luego otra muy buena, si les parece bien, pero ya que tengo a Guillermo y sé que él conoce mejor que yo, pues todo esto, bueno, Valentín también controla mucho más que yo. Hay una noticia que publica noticiasfuerteventura.com. Yo enseguida me vengo para Lanzarote, no se preocupen, pero creo que esto, por la envergadura que tiene y lo viral que se hicieron esas imágenes de un jugador del Toscones Corralejo pegándole a un árbitro, pues oye, que la Federación Española de Baloncesto ha decidido suspender 3 años a ese jugador y ponerle una multa de 1.440 euros. Yo voy a recordar los hechos que puso en el acta arbitral. El árbitro dice que el jugador, tras pitársele una falta personal, embistió al árbitro por la espalda y, aprovechando que estaba indefenso en el suelo, le agredió por segunda vez, propinándole un fuerte pisotón en el centro del pecho. Esto le ha costado al jugador 3 años de suspensión y 1.440 euros de multa. Yo esto no sé si es mucho, es poco, lo que sé es que los hechos son gravísimos, Guillermo. Bueno, lo leí ayer, hombre, no sé si es mucho o poco. Los 3 años de inhabilitación me parecen correctos. Bueno, no sé, la verdad que no sé si es mucho o poco, pero sí que es cierto que aquí tengo que romper una lanza a favor del baloncesto, porque normalmente este tipo de episodios, tristemente, ocurren en el panorama futbolístico y no se suelen extrapolar a otro tipo de disciplinas deportivas. Véase baloncesto, balonmano, etcétera, pues no suele ocurrir. Así que, bueno, a mí me parece bien que se sancione una conducta antideportiva y violenta, y ahí la Federación pues creo que actuó correctamente con esa inhabilitación y con esa multa de 1.500 euros en este caso al agresor. Y por otro lado, pues bueno, Valentín, que es muy surfero, pues ayer concluyó esa 9ª edición del Quemado Class, que bueno, que ha tenido un sello lanzaroteño, porque Conor Donegan se proclamó campeón, el joven lanzaroteño, que es uno de los más jóvenes en participar, de los que ha participado, que ha conseguido el título de campeón, y bueno, que recientemente pues se coronaba y se colocaba como campeón del mundo, ¿no? de su categoría. Y la verdad que este joven chico lanzaroteño está a un nivel altísimo. Se impuso en este caso en la final a uno de los favoritos. No llegó en este caso el amigo Manu Lescano, también lanzaroteño, ¿no? Que llegó a las mangas finales, pero no pudo pelearle el campeonato. Y los que sí llegaron a ese rush final fue Iago Domínguez, el francés Joan Duru y Adur Amatrián, que el vasco, que eso era otro de los favoritos. Y en eso en cuanto a tablas, en cuanto a surf, en cuanto a bodyboard, pues destacar la victoria, una final muy, muy igualada, la victoria de David Pérez, que es tinerfeño, ¿no? Que compitió en esa final con el majorero, vecino de Erika Ruimán Rey, y también Alex Uranga y Pierre-Luis Costes, que fueron los 4 que estuvieron peleando hasta el final por el triunfo. David Pérez, tinerfeño, repito, se llevó en este caso el campeonato en la sección de bodyboard. Así que nada, un evento espectacular nuevamente. Este año de 2 días, ha habido otras ediciones, si no recuerdo mal, que el campeonato ha durado un poco más, creo que hasta 3 días de competición, si no estoy equivocado, pero en este caso arrancó el domingo, concluía en la jornada de ayer, y la verdad que con el tiempo propicio, que sabemos que las condiciones meteorológicas para que salga la ola del quemado tiene que ser muy particulares, la fuerza del viento tiene que ser una fuerza determinada, las corrientes y la fuerza del mar otra antagónica para que se levante bien ese tubo. Y la verdad que puro espectáculo, 64 riders llegados de todo el mundo. Yo siempre he puesto en valor, durante el tiempo que yo dirigía Radio Marca, pues siempre hacíamos un seguimiento exhaustivo de todo lo que ocurría en la Santa, y a nivel organizativo y logístico me parece la prueba más complicada de todo el año en Lanzarote, ¿no? Mira que el Ironman pues atrae a muchísimos triatletas, hay otro tipo de eventos deportivos más multitudinarios. En este compitieron 64, pero la singularidad que tiene es que tú solo puedes avisar a los competidores un par de días antes. Es decir,
pues igual estamos a miércoles y te dicen, oye, el sábado es el Quemao Clash. Entonces, muchos de esos competidores vienen de Australia, de Tahití, de la Polinesia Francesa. O sea, hay gente que viene, que hace, entre comillas, vuelos con escalas, etcétera, y viajes de 20 horas para poder llegar. Y tiene igual 2 días de margen para poder acudir a este Quemao Clash, que por cierto hay que decir que la hora del quemao de Lanzarote, que mucha gente no lo sabe, es una de las horas más distinguidas del mundo. No solo por este torneo en sí, por el Quemao Clash, sino que la hora del quemao, por las singularidades que tiene y por la peligrosidad que tiene, es una de las más reconocidas. Está Pipeline en Hawái, está Taupo en Tahití, está Mundaka, por ejemplo, en el País Vasco. En Namibia hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Y en este caso el quemao es una hora reconocida a nivel internacional por su peligrosidad, repito, que además también hay que recordar, que ya la gente también lo sabe, que esta novena edición del Quemao Clash arrancó, como todas las anteriores, con un pequeño homenaje a David Infante del Fula, que es el origen de este Quemao Clash, ¿no? El fallecimiento del Fula, que falleció surfeando a la hora del quemao y que comenzó como un pequeño campeonato local en memoria y se ha convertido en una prueba internacional de un peso, para mí, importantísimo para Lanzarote. Yo... Bueno, me tengo que ir, pero quería preguntarte una cosa, Guillermo. Tampoco me preguntes mucho, que no soy experto en surf. No, yo tampoco, por cierto, que me dijiste hombre, el surf me gusta, pero practicarlo no lo he practicado. ¿Ni una sola vez? Más allá de coger un buggy. Bueno. Y bueno, y alguna tabla alguna vez con mi hija y eso, pero nada, poquísimo. Esa improvisación, o sea, estar pendiente de cuándo viene la ola, que provoca que la gente tenga que coger los bártulos rápido. Imagino que también a lo mejor le quita espectacularidad en el hecho de que los medios de comunicación puedan hacer una cobertura mayor, que haya más público, etcétera, etcétera, ¿no? Supongo que porque es que no sé, me da la sensación de que sí que ha habido mucha información a través de prensa del campeonato, pero no he visto tampoco a lo mejor que imágenes. Pues mira, muchas. Nunca me lo había planteado así. Sí que es verdad que tengo que decir que la verdad que en cuanto a nivel comunicación interna, el torneo es una brutalidad, ¿no? Porque las imágenes, las fotografías, todo el drama comunicativo, las notas, o sea, está muy bien la parte interna. Es verdad que la parte externa, es decir, el medio de comunicación X, que lo cubra, claro. Es difícil cubrirlo porque, claro, igual el jueves te dicen, oye, el domingo es el quemao. Entonces, es verdad que si se pudiese planificar, si dijesen, oye, el 27 de junio va a ser el Quemao Clash, pues igual, no lo sé, igual una televisión nacional se podría desplazar. Pero sí que es verdad que hacen un streaming muy potente a nivel internacional, con una empresa, creo que es externa, pero la verdad que es un streaming muy bueno. Y luego es verdad que yo he visto pinceladas en informativos nacionales, incluso en páginas especializadas de todo el mundo, que utilizan esas imágenes luego del stream, ¿no?, a posteriori para sacar una pequeña crónica, etc. Sí que tiene repercusión, pero es verdad que si se pudiese planificar en el tiempo, cosa que no se puede, pues quizá tendría un poco más de relevancia, no sé. Bueno, tiene muchísima. Yo no he parado de ver fotos. Valentín Goyanes, gracias. Y Guillermo Uruñuela, muchísimas gracias. Por cierto, gracias. para despedirme, como estamos en materia deportiva, que seguro que a Valentín le suena a Ian Rush, no sé si te suena, el emblemático mítico delantero de Liverpool. No sé qué años tendrá ahora, pues tendrá cerca de 70 años. Creo que fue el máximo goleador de la historia del Liverpool, o uno de los máximos goleadores de la historia del Liverpool. Galés, se encuentra en Lanzarote. El otro día estaba cenando en la cascada. Y bueno, es un tío para que sea futbolero y sea un poco más mayorcito, porque Erika ni es futbolera ni es mayorcita, así que no le va a sonar. Pero sí que es verdad que un tío dentro de la historia del fútbol muy importante, y está en Lanzarote. Si tú me dices que es importante, yo confío en ti, yo me pongo en tus manos en esta materia y así lo subrayo, y me parece una muy buena noticia, que solo por las pequeñas pinceladas que has dado tiene una gran relevancia. Guillermo Uruñuela, un placer. Adiós, gracias. Chao. Y a ustedes les recuerdo que si la batería de su coche les falla, no duden en llamar a este Oeste Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 de Arrecife.